Bienvenidos al canal Unisofi. Tenemos el gusto de que esté con nosotros la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Ya ha estado en programas anteriores hace algún tiempo, pero por sus ocupaciones pues no había sido posible que regresara con nosotros. Está con nosotros de nuevo. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Nos va a platicar de temas tan interesantes. Vamos a hacer una serie de programas sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaídas precisamente al Estado mexicano. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Pues la escuchamos, doctora, y así lo tiene bien. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, primeramente por el espacio. Le agradezco enormemente y pues muchísimos saludos a su público que nos permiten escucharnos en estos temas que son definitivamente temas muy actuales. Por supuesto que me gustaría empezar comentando que, bueno, el Estado mexicano es parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, que es la ONU. Y que, bueno, que tenemos conocimiento, bueno, se formó la ONU porque derivado de las necesidades que representó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el hecho de tener que los países que resultaron, por así decirlo, vencedores, tenían que reunirse y tratar de evitar en lo subsecuente que toda la situación que sucedió en la Segunda Guerra Mundial del exterminio nazi, el exterminio no nada más de los judíos, sino que también, desafortunadamente, los nazis, como bien lo recordamos, pues trataron de exterminar otro tipo de poblaciones, como es, por ejemplo, todas aquellas personas que vivían en países como Polonia, em, que estaban cerca de Alemania y que intentaron primero adherirlos, ¿no? A que se adhirieran al bloque nazi, pero su forma de pensar, por ejemplo, de Polonia y de otros países de la periferia, pues no coincidían obviamente con los pensamientos nazis y tampoco querían rendirse. Entonces, por ejemplo, Polonia estuvo tratando de eh, por lo menos contener la invasión nazi y en algún momento pensaron que los rusos les iban a ayudar para este tema, pero los rusos se quedaron en la frontera y se regresaron hacia sus poblaciones centrales y entonces no ayudaron a Polonia. Entonces, bueno, todo este exterminio nazi que causó la muerte de más de 60 millones de personas y que además generaron prácticas muy lesivas para la humanidad, como es el hecho de comerciar con el cabello, los dientes, la piel, etcétera. Bueno, pues se trató en lo subsecuente de evitar. Incluso a partir de ahí nace un decálogo que es justamente de protección para lo que son los pacientes, ¿no? Que el paciente debe de estar informado y debe de él decidir o ella decidir si sí quiere que cierto procedimiento se le haga o no se le haga. Entonces, bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, la ONU entonces nace justamente tratando de, primero que nada, poner lo que es la dignidad de la persona como punto medular y reconocimiento en todos los sistemas legales del mundo, o sea, bueno, del mundo occidental, ¿no? Entonces, ese es el punto medular de los derechos humanos. Entonces, por eso estos países del bloque vencedor, bueno, pues se unen y si recordamos, por eso nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ese es el sistema universal. Independientemente del sistema universal que reitero, México forma parte de él, existen otros tres subsistemas, que es el sistema americano, el sistema africano y el subsistema europeo. El subsistema europeo es el más añejo, después sigue el subsistema americano y el subsistema africano. El subsistema americano surge con la Convención Americana de Derechos Humanos y entonces el objetivo es justamente también tratar de eh, tener una corte, es una corte supranacional que va a observar y va a calificar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos.
en estos países latinoamericanos. Entonces, de la Convención Americana surge lo que es el Pacto de San José, y entonces los países latinoamericanos se van adhiriendo al mismo. México se adhiere a este Pacto de San José a finales de los 60, más o menos en el 69, y posteriormente reconoce lo que es porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones. Una función es justamente el dar o proveer de, eh, digamos, de opiniones técnicas, ¿no? Respecto de algunos temas en particular. La otra función es justamente su función contenciosa. Entonces, algo muy importante que hay que destacar es que justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 60 órganos principales, ¿ok? Que nos sirven justamente para poder evaluar las violaciones a los derechos humanos en los países latinoamericanos. Ahora, todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos se unen básicamente a la Convención Americana y son estados parte. Entonces, resumiendo, tiene dos funciones la Corte Interamericana, es la función contenciosa y la función consultiva. La consultiva es cuando da opiniones y la contenciosa cuando va a evaluar una violación a derechos humanos. Entonces, en el sistema interamericano, en 1946 se reconoce, o sea, nuestro sistema americano, digamos que es precursor de reconocer que se necesita el reconocimiento de la dignidad humana y el reconocimiento de la violación de los derechos humanos por parte de los estados, ¿no? En el mundo, en particular aquí en Latinoamérica. Recordemos, amable auditorio, que desafortunadamente América Latina es un continente donde la discriminación y las diferencias económicas, políticas y sociales son mucho más presentes, están mucho más presentes. Hemos tenido más de 13 dictaduras en nuestro continente, y todo esto, además de que obviamente venimos de una historia, una tradición de haber sido conquistados más de 500 años, bueno, pues ha dejado unos grandes problemas en nuestra sociedad, en todos nuestros países. Por ende, es que es necesario que exista una corte supranacional que evalúe lo que nuestras autoridades hacen en nuestros países, principalmente en materia de violación de derechos humanos. Entonces, es ahí cuando en 1946 se reconoce esta necesidad. Después, en 1948, se aprueba la Carta de la Organización de los Estados Americanos y Declaración de los Derechos del Hombre. Acordémonos, en esas épocas únicamente hablábamos del hombre como género, ¿ok? Como género humano. Después, en el 59, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el 69 es cuando se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la convención también llamada Pacto de San José. ¿Ok? En el 78 entra en vigor, es decir, se dan prácticamente 10 años de vacatio legis, diríamos legalmente, para que entre en aplicación. Y bueno, tenemos que todos los estados que han firmado la Convención Americana, pues son partes de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que es la Corte determina responsabilidades directas e individuales. Analiza en su conjunto las actuaciones de los entes públicos para determinar la responsabilidad del Estado, es decir, la Corte va a juzgar al Estado en su conjunto, no va a determinar si alguien en particular, si el agente Pedro Fernández o si la agente María López cometió ciertas violaciones a derechos humanos. Va a evaluar la actuación del Estado y sus instituciones en su conjunto. Y entonces es cuando, una vez que lleva a cabo todo un proceso contencioso, va al final a dictar una sentencia donde se van a analizar excepciones preliminares, cuestiones de fondo y reparaciones.
Las reparaciones generalmente buscan que no se repita la violación de los derechos humanos de los que se han estado analizando en un caso en particular. Entonces, para resumir, al Estado mexicano le han recaído 14 sentencias en donde el Estado mexicano ha sido responsable o es responsable de ciertas violaciones de derechos humanos. Entonces, las tres últimas sentencias que han recaído son de 2022 y 2023 y son sentencias muy interesantes, igual que todas las demás, pero bueno, caso Digna Ochoa y sus familiares, caso García Rodríguez y otros contra México de 2023. En esta sentencia se analiza los que son los temas de arraigo y prisión preventiva. Y el caso son Paxle, Tecpile y otros de noviembre de 2022. De igual manera, en este caso se analizan temas de arraigo y prisión preventiva. Por lo que en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dado la tarea de analizar y evaluar estas sentencias y por ende ha habido varias propuestas para que nuestro alto tribunal se pronuncie respecto de estos temas. Pero independientemente, hay que reconocer que en nuestro México existe la independencia judicial. Entonces, los jueces, los ministros tienen esa independencia para poder dictar diversas órdenes o diversos acuerdos en los que den continuidad a una prisión preventiva oficiosa o la desechen. Pero bueno, eso lo trataremos en un programa Claro que sí, próximo. doctora, muchas gracias. Vamos a tratar las diversas sentencias en que México ha sido parte, ¿verdad? En diversos programas. ¿Nos va a hacer favor, doctora? Es correcto, sí, si gusta, así lo hacemos. Me Hay parece muchos, correcto para que vayan desglosándose cada una de las sentencias, ¿no? ¿Verdad? es correcto, Y es también, por correcto. último, una sola pregunta ya para terminar el programa, doctora, disculpe, y ya en el próximo programa, como menciona, nos va a hacer favor la doctora de mencionar cada una de las sentencias en las que México ha sido parte y que ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para que lleguemos a la Corte, se tiene que ir primero a la convención, ¿verdad? Y se tiene que agotar el principio, pues, de definitividad, o yo diría de última instancia. Punto. Se tienen que agotar todos los medios que hay aquí en México antes, ¿verdad? Exactamente, sí. Pues, doctora, muchas Es, gracias y nos vemos la próxima semana entonces. claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Suscríbanse, por favor, para Saludos. que más gente nos vea. Son programas muy interesantes y además de expertos en diversas materias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.